asegurarse de estar instalado en la Microsoft Teams, en Microsoft, digamos, el Facebook, cable canal 550 de noticias, televisión del Parlamento de la República. Así que mis buenas tardes a los señores congresistas de la República, siendo exactamente las 15 horas con 15 minutos o las 3 de la tarde con 15 minutos del día miércoles 9 de septiembre de 2020, vamos a proceder a pasar la lista de asistencia a efectos de verificar el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión. Por favor, secretaria técnica, sírvase pasar la lista de asistencia. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores congresistas. Procedo a pasar lista por orden alfabético. El congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Congresista Columbus Murata. Congresista Costa Santolaya. Presente. Gracias. Congresista González Cruz. Congresista Gupio Ríos. Robinson Gupio, presente. Buenas tardes. Gracias. Congresista Lazo Villón. Congresista Lizárraga Houghton. Presente. Buenas tardes con todos. Gracias. Congresista Yauli Romero. Presente. Buenas tardes. Gracias. Congresista Mamani Barriga. Congresista Mamani. Gracias. Congresista Mamani. Gracias. Congresista Mesía Ramírez. Presente, Mesía Ramírez. Gracias. Congresista Omonte Durant. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. Congresista Pineda Santos. Congresista Ramos Zapana. Congresista Retamoso Lezama. Presente, buenas tardes. Gracias. Congresista Roel Alba. Presente. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Vázquez Chuquilín. Presente. Gracias. Congresista Yupanqui Millano. Buenas tardes, presente. Gracias. Congresista Quispe Suárez. Presente, Quispe Suárez. Gracias, congresista. Congresista Rodas Malca. Presente, señorita secretaria. Buenas tardes, colegas. Gracias. Señor presidente, están presentes 13 señores congresistas, 11 congresistas titulares, 2 congresistas accesitarios. Tenemos la licencia del congresista. Secretaria, buenas tardes. Por favor, Isaías Pineda, mi asistencia. Gracias. Congresista Pineda, gracias. Señor presidente, están presentes 14 señores congresistas, 12 congresistas titulares. Soy la congresista Marta Chávez. Buenas tardes, por favor. Gracias, congresista Marta Chávez. Gracias. Señor presidente, están 13 señores congresistas titulares presentes y 2 congresistas accesitarios presentes. En total, 15 señores congresistas presentes. El quórum para la presente sesión es de 12 señores congresistas, considerando que se han presentado las licencias del congresista Alcides Raime Marín y del congresista Luis Alberto
Valdés Farías. Tenemos el quórum suficiente para poder iniciar la sesión. Muy bien, doctora Durán. Entonces tendríamos 15, ¿verdad? En este momento, 13 titulares y 2 suplentes, ¿verdad? 2 accesitarios. Correcto, señor congresista. Correcto. Entonces, teniendo 15 parlamentarios presentes en los actuales momentos, 13 titulares y 2 accesitarios, contamos evidentemente con el quórum correspondiente para dar inicio a la decimoséptima sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento para el periodo de sesiones 2020-2021. Señalarles a todos ustedes también que a raíz de la renuncia a la bancada y al partido, pues sobre todo a la bancada de Somos Perú, del congresista Renán Espinosa Rosales, de la renuncia del congresista Renán Espinosa Rosales, tenemos entendido, nos confirmará la secretaria técnica que ha habido un cambio y que el nuevo vocero de la bancada de Somos Perú, parece que es el señor Dioses, ha, trasladado, a otro señor parlamentario, ha inscrito a otro señor parlamentario en el pleno de la Comisión de Constitución, en reemplazo de el señor Renán Espinosa Rosales. Nos referimos que el nuevo miembro de la Comisión de Constitución que reemplaza a Renán Espinosa por Somos Perú es Mariano Andrés Yupanqui Miñano. Repito, el nuevo miembro de la Comisión de Constitución por la agrupación política Somos Perú es el parlamentario Mariano Andrés Yupanqui Miñano, en reemplazo del renunciante Renán Espinosa. Entonces tendríamos de Somos Perú a Guillermo Aliaga, que todavía no está presente en esta sesión extraordinaria, Guillermo Aliaga y Mariano Andrés Yupanqui Miñano, repito, de Somos Perú. De todas maneras, quisiera que la secretaria técnica nos confirme esta información. Doctora Durán, adelante, por favor. Doctora Durán. Perdón, sí, señor congresista. Quería confirmar que el día de ayer, en horas de la tarde, se recibió el oficio 492-2020-2021 ADP de CR del oficial mayor, en el que informa que el Pleno ha aprobado la modificación del cuadro de comisiones con relación a la Comisión de Constitución, y sale como titular el congresista Renán Espinosa Rosales e ingresa como titular del grupo parlamentario Somos Perú el congresista Mariano Andrés Yupanqui Miñano. Muy bien, entonces le agradezco la confirmación, doctora Durán. Ya entonces no contamos con la presencia definitivamente del congresista Renán Espinosa, que ha renunciado a las filas de Somos Perú y ha sido reemplazado por otro colega parlamentario de esa agrupación, Somos Perú, el señor Mariano Andrés Yupanqui Miñano. Muy bien. Orden del día. Señores congresistas, el día de hoy hemos querido centrar nuestro trabajo en la función de control político de los actos normativos emitidos por el presidente de la República, en cumplimiento de la Constitución Política del país y del reglamento del Congreso de la República con relación al control parlamentario, los decretos legislativos, el decreto de urgencia y tratados internacionales ejecutivos que esta comisión debe hacer. Y por ello, en la agenda de hoy tenemos la sustentación, debate y votación de 12 informes emitidos por el grupo de trabajo encargado del control de los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decreto de urgencia y tratados internacionales ejecutivos, a cargo del señor congresista Gino Costa Santolaya. El señor parlamentario Gino Costa Santolaya, coordinador de dicho grupo, quien pasará a exponer los fundamentos que sustentan dichos informes.
Sin más preámbulo, entonces dejamos con el uso de la palabra al señor congresista Gino Acosta Santolaya, a efectos que pueda presentar los informes de los decretos de urgencia 029, 036, 049 y 050-2020, así como los decretos legislativos 1476, 1479, 1482, 1495, 1498, 1503 y 1512, y el Tratado Internacional Ejecutivo 229. Como podemos apreciar, son 12 informes, son exactamente 4 decretos de urgencia, son 7 decretos legislativos y un tratado internacional ejecutivo, el 229, que el congresista, el colega parlamentario Gino Acosta Santolaya, se encargará a partir de este minuto de dar un informe para debatirlo y posteriormente votarlo, acordándonos que hemos estado en un interregno parlamentario por la disolución constitucional del Congreso desde el 30 de septiembre del año pasado, o desde el 1 de octubre del año pasado, 2019, hasta el 15 de marzo 2020. Así que han habido prácticamente 5 meses o un poco más de interregno parlamentario, y en todo caso le damos el uso de la palabra a Gino Acosta. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Un saludo para usted y las señoras y señores congresistas que integran la Comisión de Constitución. Como usted ha señalado, voy a sustentar a nombre del Grupo de Trabajo y Control Constitucional, del cual soy coordinador, 12 informes aprobados. 4 de ellos recaen sobre decretos de urgencia de naturaleza ordinaria, 7 sobre decretos legislativos y 1 sobre un tratado internacional ejecutivo. Nos proponemos hacer una presentación de los 12 informes con la sustentación por cada grupo de ellos, a efectos de que al final de los mismos podamos pasar a votar. Si usted tiene a bien, presidente, en bloque los 12 informes, o si prefiere, primero los decretos de urgencia, después los decretos legislativos y después el tratado internacional ejecutivo. Alternativamente se podría votar uno por uno, pero no creemos necesario porque todas las decisiones tomadas han sido por unanimidad, no son normas que del estudio han arrojado problemas de naturaleza constitucional, de manera que por economía procesal sugerimos que pueda abordarse su discusión en conjunto. Pero en todo caso lo dejo a su criterio, presidente. Procedo a la sustentación de los 4 decretos de urgencia. El primer informe recae en el decreto 029 de este año, que dicta medidas complementarias para el financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. Este decreto ha creado el Fondo de Apoyo Empresarial a la MIPE, conocida como FAEMIPE, del cual se ha hablado en los últimos días a raíz de la interpelación a la ministra de Economía, y se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Tesoro Público, a transferir directamente al citado fondo, FAEMIPE, la suma de hasta 300 millones de soles durante el año fiscal 2020. Con ese mismo objetivo se aprobaron los criterios de elegibilidad de los beneficiarios de este fondo, así como los plazos de los créditos garantizados, límites y la consolidación de los recursos del FAEMIPE. El segundo informe recae en el decreto de urgencia 36 del año 2020, que establece medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria en la economía nacional y en los hogares vulnerables, así como garantiza la continuidad de los servicios de saneamiento frente a las consecuencias del COVID-19. Este decreto de urgencia, al igual que el 029-2020, fueron aprobados, el primero, en sesión ordinaria el 14 de agosto y este segundo en sesión del 24 de julio de este año. Esta segunda norma, el decreto de urgencia 36-2020,
norma básicamente el otorgamiento de un subsidio monetario en favor de los trabajadores, de los hogares con trabajadores independientes y que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Con dicho propósito, el decreto de urgencia autoriza la transferencia de partidas con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, hasta por la suma de 294.929.780 soles. El decreto también autoriza al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, a realizar modificaciones presupuestarias hasta por un monto de 17 millones de soles para otorgar créditos para capital de trabajo en favor de los pescadores artesanales y acuicultores a nivel nacional en el marco del programa de créditos por emergencia nacional del FONDEPES. El tercer informe recae en el decreto de urgencia 049-2020, que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. Este fue aprobado también por unanimidad en la sesión del grupo del 14 de agosto de este año. Por este decreto de urgencia se autoriza la transferencia de recursos de la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, en su calidad de fiduciario del Fondo Crecer, creado mediante decreto legislativo 1399 a favor del FAE-MIPE, hasta por la suma de 500 millones de soles del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de la Nación. O sea, el primer decreto de urgencia crea el fondo FAE-MIPE y transfiere 300 millones de soles. Este tercer decreto de urgencia transfiere de COFIDE al mismo fondo 500 millones de soles adicionales. De igual modo, el decreto de urgencia 049-2020 establece el marco regulatorio y de requisitos para la elegibilidad de las empresas del sistema financiero y las cooperativas de ahorro y crédito, COPACS, para que queden autorizadas a captar recursos del público. Se hacen modificaciones al Fondo de Apoyo Empresarial a la MIPE, FAE-MIPE, en lo que se refiere al objeto del fondo, al límite de la garantía, a los criterios de elegibilidad de los beneficiarios y al plazo de los créditos con la finalidad que el acogimiento alcance al mayor número de MIPES y así evitar la interrupción de la cadena de pagos y el posterior colapso de la economía peruana. Como se recordará, presidente, como parte del programa Reactiva, se establece la posibilidad de que el Estado, a través del Ministerio de Economía, otorgue garantías a créditos conseguidos con fondos del Banco Central de Reserva, que alcanzan a empresas grandes, medianas y también pequeñas y microempresas. Este Fondo de Apoyo Empresarial a la MIPE es un fondo complementario a Reactiva, dirigido exclusivamente a las micro y pequeñas empresas. El cuarto informe que presento, presidente, recae en el decreto de urgencia 050-2020, que dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de equipos de protección personal, EPPs, para responder en el marco de la emergencia sanitaria a la atención de la emergencia. Este decreto de urgencia también es aprobado por unanimidad en la sesión del 14 de agosto pasado. El mismo autoriza al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, CENARES, de manera excepcional para que durante el año fiscal 2020, a pedido del Ministerio del Interior, del Ministerio Público, del Ministerio de Defensa, del Instituto Nacional Penitenciario, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Sistema Metropolitano de Solidaridad, SISOL, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, efectúe las contrataciones para la adquisición de equipos de protección personal, EPPs, para atender la emergencia sanitaria, mascarillas, guantes, alcohol, batas, etcétera. Estos son equipos de protección personal no destinados a los trabajadores de la salud y a los profesionales de la salud, sino a las instituciones que apoyan en este esfuerzo, como digo, sobre todo
la Policía Nacional, los fiscales, las Fuerzas Armadas, por supuesto, el Instituto Nacional Penitenciario y el personal de CISOL, de la Municipalidad de Lima y la Intendencia de Bomberos. Las acciones descritas se dirigen a proteger al personal de la sanidad, de las Fuerzas Armadas y policiales, etcétera, de la propagación del virus, sobre todo, como he dicho, con mascarillas, guantes, alcohol, batas, etcétera. Hasta este decreto de urgencia, dicha función estuvo a cargo de las distintas instituciones y a través de esta norma se centraliza en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud. Luego de la presentación de estos, de un resumen de los 4 informes que recaen en los decretos de urgencia aludidos, quiero señalar lo siguiente. La conclusión de los decretos en los 4 casos es que, considerando que estas normas cumplen con el requisito material establecido en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución, que regula aspectos de naturaleza económica financiera y permite que cuando se trata de estos asuntos, el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de urgencia, y se está atendiendo a través de este mecanismo una situación excepcional y emergencia nacional ocasionada por el COVID-19, estas normas resultan ajustadas al marco constitucional. Del mismo modo, como se desarrolla en cada uno de los informes, se concluye que las normas analizadas cumplen con los parámetros de constitucionalidad establecidos por el Tribunal Constitucional para la emisión de decretos de urgencia en circunstancias como estas, que son, como ustedes recordarán, uno, que sea una situación excepcional, 2, que exista la necesidad imperiosa, ¿no es cierto?, de adoptar una medida como esta porque no es posible resolver el problema de otra manera. En tercer lugar, son normas de naturaleza transitoria, respondiendo a la emergencia. 4, atienden problemas de naturaleza general y no particular. Y 5, hay conexidad, es decir, hay relación entre la medida adoptada y el problema que se quiere resolver. Estos son los 5 criterios adoptados por el Tribunal Constitucional que a criterio del grupo de trabajo han sido tomados en cuenta para emitir estos decretos de urgencia. Paso ahora, presidente, a sustentar los 7 decretos legislativos sobre los cuales el Grupo de Trabajo de Control Constitucional ha aprobado también por unanimidad igual número de informes que pone hoy día a consideración del Pleno de la Comisión de Constitución. El primer informe recae en el decreto legislativo 1476, que establece medidas para garantizar la transparencia y la protección de usuarios y la continuidad del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas privadas de educación básica, en el marco de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19. Este decreto legislativo, el 1476, fue aprobado también por unanimidad en la sesión ordinaria del Grupo de Trabajo del 14 de agosto pasado. Este decreto legislativo establece disposiciones sobre la transparencia, derecho a la información y la protección de los usuarios de los servicios educativos privados en el marco de la emergencia sanitaria. La norma prevé que las instituciones educativas privadas deben informar sobre las prestaciones y los costos que brindan de manera presencial y no presencial a los padres de familia, con la finalidad de que puedan tomar sus decisiones. Precisa que las instituciones educativas privadas no pueden cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar como producto de la emergencia sanitaria. Asimismo, confiere facultades de sanción al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de educación, con la finalidad de que se exija el cumplimiento coactivo de este decreto legislativo. El segundo informe recae en el decreto legislativo 1479, que establece medidas para fortalecer la gestión de las centrales de emergencia, de urgencias e información
ante la realización de comunicaciones malintencionadas durante la declaratoria de la emergencia sanitaria. El decreto legislativo 1479 fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del grupo del 14 de agosto pasado. Este decreto confiere facultades al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para disponer la suspensión del tráfico saliente de voz y datos del servicio de telecomunicaciones al realizar comunicaciones malintencionadas que impiden las múltiples acciones que se vienen realizando para combatir la pandemia. La referida norma confiere al MTC la facultad de realizar las acciones administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar como resultado de esas acciones perniciosas y perturbadoras que entorpecen la acción del Estado. Tercer informe está referido al decreto legislativo 1482, que modifica la ley 31015, ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores. Este decreto legislativo, el 1482, fue aprobado en mayoría en la sesión ordinaria del Grupo de Trabajo de fecha 24 de julio del presente año. El decreto modifica la ley 31015 y tiene por objeto autorizar de forma transitoria al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que realice las intervenciones conducentes a dotar a las poblaciones vulnerables en situación de pobreza y extrema pobreza de las zonas rurales de viviendas mejoradas estructuralmente seguras, con espacios y temperatura saludable, así como con servicios básicos de agua potable y saneamiento. La idea es que el Ministerio de Vivienda ejecute proyectos de inversión en agua y saneamiento mediante la modalidad de núcleo ejecutor, siempre que se encuentren registrados en la programación multianual de inversiones y cuenten con financiamiento hasta su culminación. El cuarto informe está referido al decreto legislativo 1495, norma que establece disposiciones para garantizar la continuidad y calidad de la prestación del servicio educativo en los institutos y escuelas de educación superior, en el marco de la emergencia sanitaria. Este decreto legislativo fue aprobado en mayoría en la sesión del 24 de julio pasado. El decreto legislativo tiene por objeto habilitar de manera excepcional la prestación del servicio educativo en las modalidades semipresencial y a distancia en los institutos y escuelas de educación superior públicos y privados, así como establecer disposiciones para los procedimientos de evaluación de la carrera pública del docente y la contratación de docentes y auxiliares en institutos y escuelas de educación superior públicos en el marco de la emergencia. El artículo 3 del decreto legislativo 1495 precisa que las disposiciones son aplicables a los institutos de educación superior, escuelas de educación superior, públicas y privadas. El quinto informe está referido al decreto legislativo 1498, norma que otorga accesibilidad al certificado único laboral para personas adultas ante el impacto de la emergencia. Esta norma fue aprobada por unanimidad en la sesión del 14 de agosto pasado. El objeto del decreto legislativo 1498 es otorgar acceso al certificado único laboral para personas adultas, CERTI adulto, a los ciudadanos de 30 o más años, a efecto de facilitar su acceso y reinserción al mercado laboral formal. Dicho mecanismo permite que mediante el otorgamiento en un solo trámite de toda la información requerida por los empleadores, es decir, antecedentes penales, judiciales, policiales, información sobre trabajos anteriores, etcétera, se pueda acceder a un puesto de trabajo para personas mayores a 30 años. Esta norma es complementaria al CERTI joven y busca dar acceso con mayor celeridad a los trabajos de los jóvenes y los adultos, concentrando toda la información para facilitar su acceso al mercado laboral público y privado. El sexto informe está referido al decreto legislativo 1503, que modifica la ley 26842, que es la Ley General de Salud, y la ley 26298, que es la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios.
Este decreto legislativo fue aprobado por unanimidad en la sesión del 14 de agosto pasado. El decreto legislativo 1503 modifica, como he dicho, la Ley General de Salud, precisando que en caso de emergencia sanitaria, ante la existencia de un cadáver que no tenga causa de muerte ni indicio de criminalidad, se presume que su muerte se produjo por el agente infeccioso, en este caso la epidemia del COVID-19, y dispone medidas sanitarias y en protección de la salud, por medidas sanitarias y en protección de la salud pública, su cremación inmediata o inhumación, con participación de la autoridad de salud. Agrega al efecto que los cementerios deben reservar y habilitar un área para la inhumación en fosa común de cadáveres cuya causa de fallecimiento haya sido por agente infeccioso COVID-19. En caso de emergencia sanitaria, las agencias funerarias cumplirán con las disposiciones a fin de proteger la salud pública. El último informe recae en el decreto legislativo 1512, que establece medidas de carácter excepcional para disponer de médicos especialistas y recursos humanos para la atención de la pandemia. Este decreto también ha sido aprobado por unanimidad en la sesión del 14 de agosto pasado, y el mismo establece medidas de carácter excepcional para que los médicos especialistas y los recursos humanos puedan estar habilitados para atender la gran demanda de casos de emergencia sanitaria. Precisa que las universidades públicas y privadas con programas de formación de segunda especialidad en medicina humana, en el marco del Sistema Nacional de Residentado Médico y en coordinación con el Ministerio de Salud, adopten las medidas o acciones a fin de dar por concluida de manera anticipada la formación de los médicos residentes que vienen cursando el último año en las especialidades o subespecialidades de medicina de emergencias y desastres, medicina de enfermedades infecciosas y tropicales, medicina familiar y comunitaria, medicina intensiva pediátrica, medicina interna, neumología y neumología pediátrica. Esta norma autoriza al Ministerio de Salud a contratar bajo el régimen laboral del decreto legislativo 1057, régimen especial CAS, a los profesionales que culminaron el programa de residentado médico. En conclusión, del estudio realizado, de los 7 informes a los que nos hemos referido, se ha podido apreciar que los decretos legislativos 1476, 1479, 1482, 1495, 1498, 1503 y 1512 se emitieron dentro de las facultades conferidas en el marco del artículo 2, numeral 1 de la Ley 31011, que es la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en el plazo de 45 días. Esta es una facultad que delegó este Congreso inmediatamente que se instaló al Poder Ejecutivo para precisamente poder legislar en el marco de la emergencia sanitaria, en asuntos que no pudieran ser normados, digamos, por los decretos de urgencia. En tal sentido, y por todas estas consideraciones, los informes alcanzados a la Comisión de Constitución concluyen que estos decretos legislativos cumplen con lo dispuesto en el artículo 104 y en el numeral 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República, por cuanto no contravienen la normatividad constitucional y se enmarcan dentro de las facultades delegadas por el Poder Ejecutivo mediante la Ley 31011, tanto en lo que se refiere al plazo para legislar como a las materias sobre las cuales el Poder Ejecutivo fue autorizado a legislar. Por último, presidente, me refiero al Tratado Internacional Ejecutivo 229 y al informe preparado sobre el mismo. Este Tratado Internacional Ejecutivo está referido al acuerdo en el marco de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear entre la República del Perú y la República Federal Alemana.
Este tratado fue aprobado por unanimidad también en la sesión del Grupo de Trabajo de Control Constitucional el pasado 14 de agosto. El Tratado Internacional Ejecutivo 229, ratificado mediante Decreto Supremo 006 del año 2019, tiene por objeto establecer el marco jurídico por el cual la República Federal de Alemania pone a disposición del gobierno peruano cooperación técnica no reembolsable. Esto es una donación, en realidad, por un monto de 16 millones de euros para que junto con la República del Perú fomenten los siguientes 3 proyectos. El primero se conoce como NDC Perú y es un proyecto que otorga apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y alcanza, digamos, esta donación en relación con este proyecto 5 millones de euros. Y contempla medidas de adaptación basadas en ecosistemas para un manejo integrado de zonas costeras y marinas, inversiones de impacto para el uso sostenible de la biodiversidad en el Perú por 6 millones de euros. O sea que para el NDC Perú, que apoya la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se destinan 5 millones de euros y 6 millones adicionales para inversión en proyectos para proteger la biodiversidad en el Perú. Consta entre los antecedentes del informe y como parte del expediente analizado la opinión remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores que acompaña el informe del Ministerio de Economía y Finanzas en relación a la consulta sobre si la materia regulada entraña aspectos tributarios o no, en el cual se desarrolla en extenso que los aspectos relativos a las eximisiones no tienen incluso el nombre de exoneraciones a los vehículos, bienes y equipos destinados al cumplimiento del objetivo de estas donaciones, tienen como origen o sustento legal el convenio básico del año 1974 suscrito entre la República del Perú y la República Federal Alemana. El mismo que constituye en sí mismo fuente de derecho y se sustenta como toda la normatividad vinculada a los tratados internacionales al marco establecido en la Convención de Viena. Por lo que el análisis efectuado se concluye que el Tratado Internacional Ejecutivo 229 cumple con los requisitos establecidos en los artículos 5.6 y 5.7 de la Constitución Política, al no tener como objeto materia de dicho instrumento internacional aspectos vinculados ni a derechos humanos, ni a soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, ni obligaciones financieras del Estado. Del mismo modo, tampoco crea, modifica o suprime delitos, ni exige modificación o derogación de norma alguna, ni requiere medidas legislativas para su ejecución. Así pues, al cumplir con lo dispuesto en las normas previamente mencionadas, no requería de la aprobación previa del Congreso de la República. He cumplido, presidente, con presentar de manera sucinta los alcances de 4 decretos de urgencia, 7 decretos legislativos y un tratado internacional ejecutivo que cuentan con sendos informes aprobados por el Grupo de Trabajo Conjunto, la mayoría de ellos por unanimidad, y los pongo a consideración de esta comisión para los fines que usted tenga a bien y juzgue conveniente, presidente. Gracias. Muchas gracias al congresista Hino Costa por su oportunísima exposición sobre los, digamos, 12 informes, 4 decretos de urgencia, 7 decretos legislativos y un tratado internacional ejecutivo. Si algún congresista quisiera hacer uso de la palabra sobre los informes aprobados por este grupo de trabajo, le voy a agradecer. La veo a la doctora Chávez, pero no veo que esté en el chat. Yo tengo, creo que el chat medio congelado, malogrado desde ayer. Doctora Chávez, usted quiere hacer uso de la palabra, ¿verdad? Presidente, gracias, muy amable. Solamente quería señalar que sería conveniente de repente la votación, si bien el comentario puede hacerse en general,
la votación hagámosla por individualizada. Señor presidente, porque hay algunos casos en los que ciertamente la dación en cuenta al Congreso, sobre todo en los decretos de urgencia, cuando se establece un día para ser dados en cuenta al Congreso, se han beneficiado algunos con el plazo, la prórroga, luego de los plazos administrativos, luego de la declaratoria de emergencia. Pero, por ejemplo, en lo que atañe al último, al Tratado Ejecutivo Internacional, ¿no? Yo creo que ahí vamos a retomar la discusión que ayer tomamos en la sesión ordinaria, ¿no? Porque yo no creo que se justifique que no se dio cuenta de la dación porque no había Congreso, porque se había disuelto, ¿no? Yo creo que de todas maneras hay que hacer una exhortación y además señalar que el Ejecutivo, pues, en los casos en los que no ha dado cuenta oportuna o ya cuando se vencía el plazo, incluida la prórroga que se puede haber dado respecto de la situación de emergencia, se tendría que, en el informe, exhortar, creo, vale la pena incluir en cada informe la exhortación a que el Poder Ejecutivo cumpla con los plazos que establece el reglamento del Congreso, artículo 91, artículo 92, teniendo en cuenta además que nosotros, como ayer se dijo, en el artículo 102 de la Constitución, inciso segundo, tenemos no solamente una atribución, sino un deber, que además se complementa con el artículo 38 de la Constitución, que dice que todos los peruanos tienen el deber... Disculpe la interrupción. Disculpe la interrupción, congresista Chávez. ¿Le parecería, porque entiendo que usted está objetando, y con toda legitimidad y derecho, el TI, el Tratado Internacional de Ejecutivo 229? ¿Qué le parece si votamos en 3 paquetes, para que no sean 12? Votamos primero el paquete de decreto de urgencia, luego el paquete de decretos legislativos y luego el TIE. ¿Qué le parece? Está bien, presidente. Entonces solamente voy a resumir. En aquellos casos del primer paquete referido a los decretos de urgencia, si no se hubiera cumplido el plazo que señala el reglamento del Congreso, hacer una exhortación, incluir una exhortación al Ejecutivo para que cumpla. Y en el caso del paquete de los decretos legislativos, también, señor presidente, si no se hubiera cumplido, hacer esa tingencia. Y en el tercer paquete que usted señala, que se refiere al Tratado Internacional Ejecutivo, por supuesto vamos a hacer una consideración distinta, porque ese tema es mucho más rico en cuanto a interpretación, ¿no?, de la disolución del Parlamento y qué sé yo. Gracias, presidente. La palabra, señor presidente, Carlos Mesía. Adelante, congresista Mesía, adelante. Señor presidente, en breves minutos voy a pedir licencia para retirarme a la Comisión del Consumidor, donde tengo que sustentar un proyecto de ley. Solo quisiera sentar mi posición sobre el Tratado Ejecutivo 229, en el cual en esa sesión no participé porque tuve que sustentar un proyecto de ley y pedí su licencia al subgrupo. Desde mi punto de vista, el Tratado Ejecutivo 229 sí me parece que es de competencia del Congreso de la República porque tiene exoneraciones tributarias. Y aun cuando se hace referencia al convenio base del año 1974, que facultaba las exoneraciones tributarias, no se debe olvidar que toda exoneración solo tiene, según la ley tributaria, un plazo de 3 años. O sea, digamos, esa parte del convenio habría caducado. De manera de que solamente quiero dejar sentada mi posición y pedirle licencia en este momento para retirarme a la Comisión del Consumidor. Nada más, señor presidente. Muy bien, ¿algún otro congresista de la República que quiera hacer alguna objeción, algún comentario sobre lo señalado por el congresista Costa? Muy bien, entonces vamos a votar de la siguiente manera.
Vamos a votar por paquetes. Primero, los decretos de urgencia 029, 036, 049 y 050-2020. Primer paquete. Luego el segundo paquete, los decretos legislativos 1476, 1479, 1482, 1495, 1498, 1503 y 1512. Y finalmente el último paquete, solamente el Tratado Internacional Ejecutivo 229, con la salvedad que alguno puede votar también con la reserva del caso para poder hacerle los agregados correspondientes si eso fuera necesario. Así que, doctora Durán, secretaria técnica, por favor, sobre los decretos de urgencia 029, 036, 049 y 050-2020, con la misma asistencia de los señores congresistas, pase por favor a tomar el sentido de la votación de cada uno de ellos. Adelante, por favor. Señor congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Yo voto a favor, pero con reserva de que en los casos en que no se cumplió el plazo señalado por el reglamento del Congreso para dar cuenta de los decretos de urgencia, se incluya una exhortación al Poder Ejecutivo para que cumpla esos plazos. Gracias. Gracias, señora congresista. Congresista Columbus Murata. Congresista Costa Santolaya. A favor. Gracias. Congresista González Cruz. Congresista Gupiok Ríos. Robinson Gupiok, a favor. Gracias. Congresista Lazo Villón. Congresista Lazo Villón. Congresista Saga Tón. A favor. Gracias. Congresista Yauli Romero. Congresista Yauli Romero. Congresista Mamani Barriga. A favor. Gracias. Congresista Mesías Ramírez. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. Congresista Pineda. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba. A favor con reserva, puesto que hay un debate en cuanto a si hay una norma del Ejecutivo como el Decreto Supremo que puede suspender los plazos establecidos en el reglamento del Congreso. Muchas gracias. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Vázquez Chuquilín. A favor. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. Congresista Yupanqui. Congresista Quispe Suárez. Congresista Quispe Suárez. Congresista Rodas Malca. A favor. Gracias. Señor presidente, no sé si Señora secretaria técnica, disculpe, Lazo Villón a favor con reservas. Muchas gracias. Gracias. Doctora Durán, mi voto también es a favor. Creo que se olvidó de mí. No, justo le voy a llamar, señor presidente. Carlos Almerí, a favor, presidente, a favor. Por favor. Gracias, congresista Almerí. Consigne el voto del congresista Almerí a favor. Consigne. Gracias, presidente. A usted. Por el voto de Yupanqui a favor. Congresista Yupanqui, muy bien, gracias.
Bienvenido a la comisión, congresista Yupanqui. Bienvenido. Muchas gracias. Señor presidente, han votado a favor, contando con la votación suya también, 14 señores congresistas, 13 titulares y un accesitario que es la congresista Rodas. Todos han votado a favor y 3 congresistas han votado con reserva. El congresista Chávez Cosío, el congresista Lazo Villón y el congresista Roel Alba. Se ha aprobado por ¿Puede repetir presidente, el resultado exacto? Presidente, Editel Columbus. Columbus Murata. Ajá. ¿Cómo está, Su presidente? votación, Buenas tardes. El mismo sentido que la doctora Chávez, por favor, con reservas. O sea, a favor pero con reserva. A favor pero con reservas. Correcto. Sí, por favor. Presidente. Sí. Congresista Costa. Adelante. Presidente, agradecer la votación de los colegas, pero solicitarle, por favor, no he podido registrar el motivo de la reserva. Y quisiera poder hacerlo a efectos de revisar bien de qué se trata y en nuestra próxima reunión informar a los colegas que han votado con reservas sobre este asunto. En caso de que hubiera, por supuesto, una explicación que dar, están en todo su derecho de expresar reservas, pero quisiera poder aclararla si se pudiera, presidente. ¿Cómo no? Pero, secretaria técnica, diga el resultado exacto de los votos exactos a favor y en contra, o abstenciones, las reservas, y también ¿quiénes no han votado, por favor? Ya, han votado, señor presidente, han votado 15 señores congresistas, de los cuales 14 son titulares, un accesitario que es la congresista Rodas. Todos han votado a favor y los congresistas Roel Alba, la congresista Chávez Cosío y la congresista Lazo Villón han votado con reserva. La reserva de la señora congresista Chávez Cosío se debe a que existen normas que no han cumplido con el plazo establecido para remisión de la norma al Congreso y que en esos casos se le haga una recomendación exhortarlo para que cumpla con el plazo establecido en la norma. Y en el caso del congresista Roel Alba, la observación es que, debido a que si un decreto supremo realmente puede suspender los plazos establecidos en otro tipo de normas. No han votado los congresistas Aliaga Pajares, González Cruz, Yauli Romero, Paredes Eizaguirre, Ramos Zapana, Salinas López. Se encuentran de licencia Valdés Farías, Raime Marín, la señora Omonte Durán y el congresista Mesías Ramírez, que pidió licencia hace unos momentos. Señor presidente, mi voto también es a favor con reserva, como lo señalé en los mismos términos de la doctora Chávez. Está anotado, está consignado con Columbus. Está consignado. Muy bien. Entonces, con 15 votos a favor, algunos con reserva, se ha aprobado de manera unánime, aunque con reservas algunos, los informes sobre los decretos de urgencia 029, 036, 049 y 050-2020, los 4 decretos de urgencia han sido aprobados por unanimidad, algunos con reserva, los que ha mencionado la secretaria técnica. Vamos ahora a pasar a votar el otro paquete, el segundo paquete, que son los decretos legislativos, 7 en total, 1476, 1479, 1482, 1495, 1498, 1503 y 1512, con el informe del grupo de trabajo presidido por el señor Gino Costa. Por favor, doctora Durán, con la misma asistencia, pase por favor a contabilizar el sentido del voto de cada uno de los señores parlamentarios. Adelante. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Señorita relatora, también voto a favor, pero con la reserva respecto del caso en que no se entregó, no se dio cuenta del decreto legislativo en el plazo previsto en el reglamento del Congreso, y en esos casos se exhorte al Poder Ejecutivo a que dé cumplimiento a esos plazos. Gracias. Muy bien, señora congresista. Congresista Columbus Murata. ¿Cuál es el en este caso que no se cumplió con el plazo?
Perdón, señor congresista Columbus Murata. Me dijo abstención, ¿correcto? Abstención, sí. Congresista Costa, apague su micro, por favor, se está colando su conversación. Gracias. Congresista Costa Santolaya. Sí. A favor. Congresista González Cruz. Congresista Gupioc Ríos. Robinson Gopioc, a favor. Gracias, congresista. Congresista Lazo Villón. A favor. Gracias. Señorita congresista Almerí, por favor, a favor. Gracias, congresista Almerí. He registrado su voto a favor. Congresista Lizárraga Houghton. A favor. Gracias. Congresista Yauny Romero. A favor, señorita. Gracias. Congresista Mamani Barriga. Congresista Mamani Barriga. Congresista Paredes Eizaguirre. Mamani Barriga, a favor. Gracias, congresista Mamani. Acabo de registrar su votación a favor. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba. Congresista Ramos Zapana, a favor, por favor. Congresista Ramos Zapana, a favor, ¿correcto? Por favor, gracias. Gracias. Congresista Roel Alba. A favor. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Vázquez Chuquilín. A favor. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. Congresista Yupanqui Miñano. Congresista Quispe Suárez. Congresista Quispe Suárez. A favor, también, secretaria técnica, por favor, en la anterior votación, si pudiera consignar mi voto a favor. Gracias. Congresista Rodas Malca. A favor. Gracias. Congresista Chajade Moya. A favor, doctora Urán, a favor. Señor presidente, han votado 17 señores congresistas, 15 señores titulares y 2 señores accesitarios. Perdón, un momentito, por favor. Perdón, ya, de los 16 señores que votaron a favor, la señora congresista Chávez Cosío ha votado con reserva. Se ha aprobado los informes de los decretos legislativos 1476, 1479, 1482, 1495, 1498, 1503 y 1512 por mayoría. Señor presidente, por favor. Sí, doctora Chávez. Señor presidente, por favor, retiro mi reserva en el caso de los decretos legislativos, porque veo, ya corroboré que ciertamente en ninguno se ha incumplido el plazo, solamente se había incumplido el plazo en los decretos de urgencia, señor presidente. Perfecto, en los entonces decretos sería... legislativos no. Simplemente, puro y simple a favor. O sea, sería por unanimidad, doctora Urán, ¿verdad? 17 votos a favor, 0 en contra. No, señor congresista, presidente, porque el congresista Columbus Murata votó en abstención. Serían 16 votos a favor y una abstención, igual se aprueba por mayoría. Secretaria técnica, perdone, acabo de terminar de revisar lo que me faltaba. Por favor, consigne mi voto a favor, ¿sí? Muy bien, señor congresista Columbus Murata. Señor presidente, han votado 17 señores congresistas, todos han votado a favor, se ha aprobado por unanimidad los informes de los decretos legislativos 1476, 1479, 1482, 1495, 1498, 1503 y 1512. Muy bien, entonces, por unanimidad se han aprobado los decretos legislativos respectivos ya mencionados, con 17 votos a favor, 0 en contra. Muy bien.
Ahora, por último, pasemos al Tratado Internacional Ejecutivo número 229, Tratado Internacional Ejecutivo 229, expuesto en su informe final y aprobado por el grupo de trabajo dirigido por el congresista Gino Costa. Con la misma asistencia, doctora Durán, Patricia Durán, secretaria técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento, por favor, pase el sentido, o tome el sentido del voto de cada señor parlamentario. Adelante, por favor. Señor congresista Almerí Beramendi. Sí, a favor, señorita. Gracias. Congresista Chávez Cosío. En contra, señorita relatora, porque no estoy de acuerdo con el criterio de que por haberse disuelto el Congreso, el Poder Ejecutivo tenía carta blanca para no dar cuenta de los tratados ejecutivos internacionales. Es más, inclusive constituido el Congreso el 16 de marzo, todavía se demoraron hasta abril, señora presidenta, en enviarlo a dar cuenta al nuevo Congreso. O sea, aún en el supuesto de que fuera válido, que porque se había disuelto el anterior Congreso no había que enviar nada a la Comisión Permanente bajo el argumento que no existía Congreso, eso tampoco se cumplió. Y además me sumo a la observación que dejó planteada el señor congresista Carlos Mejía respecto a que en ese tratado ejecutivo se incluyen exoneraciones tributarias que en primer lugar no serían correctas de incluirse en un tratado ejecutivo, sino tendrían que ir en un tratado que fuera aprobado previamente por el Congreso de acuerdo al artículo 56 de la Constitución. Y porque además esas exoneraciones que se refieren a un tratado marco, ya el tratado marco habría caducado esas exoneraciones que tienen un plazo reducido en el tiempo, que son los 3 años. Entonces, por esas razones, señorita secretaria técnica y señor presidente, mi voto es en contra. Gracias. Gracias, congresista. Adelante, por favor, siga con la lista. Sí. Congresista Columbus Murata. Ya, el número de la boleta es B. Congresista Columbus Murata. 5. Congresista Columbus. Disculpas, lo que pasa es que justo cuando estoy hablando, alguien está hablando del número de su boleta. En contra. Gracias, congresista Columbus. Congresista Costa Santolaya. A favor. Gracias. Congresista González Cruz. Congresista Gupioc Ríos Robinson. Robinson Gupioc, a favor. Gracias. Congresista Lazo Villón. Congresista Lizárraga Houghton. A favor. Gracias. Congresista Yauli Romero. A favor. Gracias. Congresista Mamani Barriga. A favor. Gracias. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba. En abstención. Con la Gracias. naturaleza del tratado. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Vázquez Chuquilín. A favor. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. A favor. Gracias. Congresista Quispe Suárez. A favor. Gracias. Congresista Rodas Malca. A favor. Gracias. Congresista Chajade Moya. A favor, señora secretaria, a favor, por favor.
Señor presidente, han votado 16 señores congresistas, 14 señores congresistas titulares, 2 congresistas accesitarios. En total, 3 de los 16 señores congresistas, 13 han votado a favor, 2 han votado en contra y 1 congresista ha votado en abstención. Se ha aprobado, en consecuencia, por mayoría, el informe del Tratado Internacional Ejecutivo 229. Muy bien, entonces ha sido aprobado por mayoría, 13 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. El Tratado Internacional Ejecutivo 229. Muy bien, antes de terminar la sesión, hoy día sí estamos terminando temprano, exhortar a nuestro querido directo amigo, el congresista Gino Costa, por favor, indicarnos cuándo se podría ya estar o comenzando, trabajando, terminando los famosos decretos de urgencia 014, 016, que han sido objeto de una serie de insistencias, de oficios, de documentación, en fin. Desde hace varios meses ya se viene insistiendo en que estos decretos de urgencia que tienen que ver con temas de sindicatos, de derecho a la sindicalización, ceses colectivos, etcétera, habrían sido vulnerados por el gobierno del presidente Vizcarra en la época del interregno parlamentario. Entonces, usted es una persona muy diligente, congresista Costa, y estoy seguro, estamos seguros todos que lo va a hacer con estos 2 decretos. Hay otros más, pero digamos estos son los más mediáticos, digamos, y los que más han sido, digamos, insistidos por los aparentemente afectados. Digo aparentemente porque todo queda en la suposición, en el condicionamiento. Hay muchos congresistas de la República que también han opinado de la priorización de estos 2 decretos de urgencia, 014, 016. Entendemos que hay problemas de recursos humanos, ya nos los ha comentado. Yo personalmente he ido una y otra vez, he hablado con el doctor Merino de Lama, el presidente del Congreso, sé que usted también lo ha hecho, y bueno, ha quedado una promesa otorgarle 2 asesores, por lo menos especialistas en el tema. De no ser así, y para que esto no siga durmiendo en las calendas griegas, yo le recomendaría, doctor Costa, que por favor nos lo haga llegar, porque la otra posibilidad es que la misma Comisión de Constitución, en el Pleno, el seno de la Comisión de Constitución, finalmente lo pueda debatir y votar directamente. Le vamos a agradecer eso, conocemos de su diligencia, de su responsabilidad, pero si no hay un apoyo de recursos humanos, tendremos que asumirlo la comisión entera, el debate y votación de estos 2 decretos de urgencia 014, 016 y algunos otros más que la verdad que están siendo un dolor de cabeza para todos y sobre todo para los aparentemente vulnerados. Esa es la única recomendación que le quería hacer al doctor Costa. Sí, si me permite, presidente. Sí, adelante, ¿cómo no? Sí, gracias, presidente. Tomo nota, presidente, pero aprovecho para informar, ya que usted me urge. Primero el cuadro de situación, presidente. Hemos recibido 157 decretos de urgencia ordinarios, digamos, decretos legislativos y tratados internacionales ejecutivos, porque esta no es una situación normal, digamos, por las razones que usted conoce, es decir, estamos enfrentando una emergencia donde en efecto los decretos de urgencia son más comunes de lo usual y donde además ha habido facultades delegadas en 2 oportunidades, en una de manera significativa y en una muy puntual. Entonces hay una carga importante, son 157. Si a eso le agregamos los 68 decretos de urgencia en el interregno parlamentario, estamos hablando de 225 decretos en total hasta el momento y siguen viniendo. Entonces, claro, lo que hemos hecho como grupo de trabajo es darle prioridad a los decretos de urgencia ordinarios, a los decretos legislativos y a los tratados internacionales ejecutivos. ¿Por qué, presidente?
yo entiendo que los pedidos se concentran en los decretos de urgencia en el terreno parlamentario, pero el Congreso tomó la decisión de darle prioridad en la revisión de esos decretos, no a la Comisión de Constitución, sino a las comisiones ordinarias, ¿no? Entonces, encontrando nosotros con una situación de mucha carga de trabajo, poco apoyo secretarial, la prioridad ha sido, bueno, atender lo que es más importante en nuestra tarea. Y aquellas funciones donde somos segunda comisión, eso se ha venido postergando. Y yo obviamente tomo nota del pedido que ustedes hacen y hacen muchos congresistas, pero quiero explicar la razón, digamos, por la cual nosotros no nos hayamos pronunciado todavía sobre decretos de urgencia durante el interregno parlamentario. Una vez que resolvamos los problemas de Secretaría Técnica que tenemos, ¿no es cierto?, que están en camino de ser resueltos. Hoy día he hablado presencialmente con el presidente del Congreso, vamos a tener 2 asesores adicionales, tenemos una secretaria técnica, vamos a tener 2 asesores y con eso estaremos en mejores condiciones. Pero la prioridad seguirán siendo los decretos de urgencia ordinarios, los decretos legislativos y los tratados internacionales ejecutivos, porque son las comisiones ordinarias, ¿no?, las que se deberían pronunciar por decisión del Congreso. Pero tomo nota en relación con el 014 y el 016 y algunos otros que han llegado por interés de los propios miembros del grupo de trabajo o de otros congresistas que nos han pedido que nos aboquemos al estudio, presidente. De manera que yo espero que en las próximas semanas empecemos a tener también informes sobre estos decretos de urgencia en el terreno parlamentario. Y termino señalando, presidente, que también tenemos 21 informes para ser vistos por el grupo de trabajo que no han sido vistos porque en las últimas semanas, todos los viernes, hemos tenido pleno. Y me parece que en un caso el viernes ha sido feriado, o sea que el grupo de trabajo no sesiona por razones ajenas a nuestra voluntad hace varias semanas y tenemos ya preparados por la Secretaría Técnica 21 informes que recaen en decretos de urgencia ordinarios, tratados internacionales ejecutivos y decretos legislativos que esperamos ver este viernes, salvo que este viernes también tengamos pleno del Congreso. Espero que no. Lo que ha sido difícil, presidente, y le soy honesto, es reprogramar para otro día de la semana la reunión que tenemos prevista en la tarde del viernes, porque todos los integrantes del grupo de trabajo tienen, como es obvio, pues es el caso de todos nosotros, agendas bien ocupadas. O sea que si no hay pleno este viernes en la tarde, el grupo se reunirá después de varias semanas y esperamos poder ponernos al día, presidente, con lo cual tendríamos ya 52, si hubiera acuerdo, por supuesto, 52 informes en relación con los 157 casos de decretos de urgencia ordinarios, decretos legislativos y tratados internacionales ejecutivos, además, por supuesto, de los 68 decretos de urgencia en el terreno parlamentario. Gracias, presidente. No, la gracia es usted, congresista Costa, ¿no? Simplemente tomar en cuenta de que la presidencia de la comisión tiene todas las ganas de poder ayudarlo, y si lamentablemente no hay un apoyo de la presidencia del Congreso por A, B o Z motivos, entonces la Comisión de Constitución va a tener que asumir, digamos, el costo de ese trabajo, no tenemos ningún problema. Entonces, siempre la comunicación más importante, sobre todo, máxima y tomando en consideración que el derecho de los trabajadores son derechos fundamentales, son derechos humanos. Entonces hay que darle la prioridad que así merece, porque aparentemente es el derecho de los trabajadores el que habría sido vulnerado, ¿no? Hablo en condicional siempre, ¿no? Por eso que estamos recurriendo a su sabio trabajo, al igual que del grupo que usted preside y coordina, para poder de una vez dilucidar este tema tan engorroso. Así que le agradecemos, congresista Costa, reconociendo el derecho fundamental como derechos humanos, el de los trabajadores que aparentemente, y sigo hablando en condicional, habrían sido vulnerados en el interregno parlamentario por el Poder Ejecutivo. Muy bien, damos la bienvenida aunque ya estamos terminando, a la señora congresista Rosario Paredes Eizaguirre. Rosario Paredes Eizaguirre, también al congresista Mario Quispe Suárez, y le rogaría a la doctora Durán, secretaria técnica, que los consigne en la lista de la asistencia. Tengo entendido que ya han estado hace varios minutos en la sesión, en la parte final de la comisión
de Constitución y Reglamento en esta 17ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Así que mañana es un día importante, mañana es un día de pleno. Nos han señalado de que estarían dentro de la agenda del pleno la segunda votación del tema de los impedimentos para postular a condenados en primera instancia, de postular a cargo público. Bueno, están también otros temas sumamente importantes como el tema del financiamiento. Parece que el tema del financiamiento a partidos políticos, financiamiento público y privado a partidos políticos que aprobamos la semana pasada, también está en la agenda del pleno del día de mañana y que sí se va a tocar sí o sí, ¿no? Los impedimentos parece que la siguiente semana. Pero bueno, en fin, estamos cumpliendo con los plazos. Así que no habiendo otro tema que abordar y siendo exactamente las 4:30 de la tarde, las 16:40, 4:30 de la tarde, levantamos la sesión del día de hoy. Señor presidente. Señor presidente. Sí, estamos terminando. Dígame. Congresista Yauli, ¿verdad? Mi asistencia, señor presidente, Ramos Zapana, porque justamente a esta hora tengo paralelamente en otras comisiones. Gracias. Ya, nada perfecto. Tomar la asistencia, doctora Durán, al congresista Rubén Ramos Zapana, con todo aprecio. Entonces, repito, siendo exactamente las 4:30 de la tarde, 16:30 del día 9 de septiembre del 2020, levantamos finalmente la sesión, agradeciéndoles a todos ustedes, deseándoles que Dios los bendiga, cuídense ustedes, cuiden a su familia, y será seguramente hasta la próxima semana, hasta el próximo martes 15 de septiembre de 2020 para la próxima sesión ordinaria. Así que muchísimas gracias, levantamos la sesión, Dios me los bendiga. Buenas tardes. Gracias. Presidente, congresistas. Gracias, presidente. Gracias, Gino. Gracias, Tania. Marta. Cristina, ¿cómo estás? Hasta luego. Freddy, ¿qué tal? Hasta luego, Freddy. Chao, Tania. Chao, hermano.